Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Agenda la Entrevista, y en esta ocasión con mi queridísima amiga Itzel Jurado Ortiz, abogada. ¿Cómo estás, Itzel? Qué gusto. Bien, ¿cómo has estado? Pues aquí disfrutando el fresquecito que hay en este momento en la zona de Jalapa, Coatepec, Guadería, toda esta zona. Bueno, y prácticamente todo el país ha estado bastante fresco. Oye, Itzel, qué gusto que podamos charlar, platicar contigo sobre un tema que te conocí disertando sobre el tema en una charla en el Colegio de Arquitectos aquí en la ciudad de Jalapa, invitado por nuestro buen amigo Jorge Flores. Y es un tema que tiene que ver con la justicia alternativa. Y yo cuando dije, justicia alternativa, a ver de qué se trata, y así como parando oreja para saber de qué se trata, sobre todo en un contexto complicado en términos de justicia y reforma judicial y lo demás, que no vamos a entrar en ese tema. Pero sí me atrajo poderosamente la atención este asunto de la justicia alternativa. Y pues obviamente para quienes nos acompañen en esta charla, en este diálogo, ahora sí que con manzanitas, con peritas, a ver, como si fuera un niño de 5 años, sí. Platícame de qué es la justicia alternativa, Itzel. Bueno, pues primero gracias por este espacio, porque además yo sé que tienes un público muy amplio y eres muy querido en los medios y en la sociedad, porque siempre he creído que las personas como tú que se dedican a esto también son constructores, ¿no?, de una sociedad, y yo te felicito por tu trabajo. Gracias. Y aprecio mucho este espacio. Y bueno, regresando al tema, fíjate que es un tema apasionante, es un tema muy bonito, que bueno, de alguna manera hemos tratado de difundir a través de medios como este, a través de algunos cursos, a través de algunos talleres, porque a veces la sociedad y la gente en general no sabemos que aparte del sistema judicial ordinario que todos conocemos dentro de juicios, en un tribunal, a través de una demanda, a través de un proceso, a través de todo lo que implica un proceso. Que a todo el mundo le hacemos cruz, claro, o sea, no quiero llegar a esas instancias. No. Y quienes llegan, desafortunadamente, pues tienen malas experiencias, claro, ¿no? Entonces, bueno, me encanta esta oportunidad de platicarles que aparte de la justicia ordinaria, en el que los procesos siguen una serie de reglas y una serie de etapas, que los abogados también nos dedicamos a eso, también existe otro tipo de sistema, la llamada justicia alternativa, que no por ser alternativa es justicia de segunda, y no por ser alternativa no está en la ley. No, sí es una ley, sí está bajo estrictas reglas funcionando. La justicia alternativa está prevista en el artículo 17 constitucional desde el año 2008, está recogida ahí, y se llama Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Claro. Ese conjunto de mecanismos constituye la justicia alternativa, y es un mundo muy diferente, es un mundo a través de la cual se pueden solucionar asuntos fuera de un tribunal, sin la intervención del Estado, sino que son las partes, en realidad las partes protagonistas de la solución de sus propios conflictos, a través de figuras como los mediadores, que son figuras neutrales, son figuras que ahora, como está de moda, escuchan pero no juzgan, ¿no? Oye, sí, les quedó como anillo el dedo el meme ese, ¿no? Exacto, a nosotros nos aplica muy bien. Y fíjate que son sistemas y mecanismos sobre los cuales muchos de nosotros hemos tenido experiencias muy exitosas, y que le tenemos mucha fe a ese tipo de justicia, porque ha sido una justicia limpia, es una justicia muy transparente, constructora del tejido social además, porque yo siempre insisto en que, bueno, a veces ni siquiera los propios mediadores tenemos esa conciencia del trabajo que hacemos tan importante para la sociedad, que es ayudar a las personas a construir de una manera sensible y humana el acceso a la justicia a través de mecanismos muy flexibles, muy humanos, en espacios libres de sentirse presionados, libres del estrés de estar en un juzgado, libres de demandas y de denuncias. Y bueno, esa es la parte más, los puntos más importantes que yo quisiera distinguir entre un sistema y otro. Yo creo que esta sesión la vamos a trabajar distinguiendo un sistema y otro, porque claro, eso nos ayuda mucho, claro, y es muy didáctico. Entre la justicia ordinaria y la justicia alternativa. Eso. O sea, la justicia ordinaria es aquella que conocemos coloquialmente en películas, novelas, claro, los juzgados y toda esa historia de terror que nadie quiere llegar allá. Así es. Y fíjate, se menciona como historia de terror porque realmente es muy difícil estar sometidos a un proceso, es muy desgastante desde la perspectiva económica, psicológica y emocional.
nadie queremos llegar a ese punto, claro, ¿no? Entonces, bueno, son personas que están sufriendo, las que están sometidas a un proceso. Y fíjense que una de las primeras diferencias que yo quisiera comentarle a tu auditorio y a ti es justamente que en la justicia ordinaria, quien decide la solución del conflicto en un juicio, pues como lo dice su nombre, lo decide un juez. Siempre hay una figura de poder que va a decidir, derivado de quien tenga la razón jurídica, va a decidir cómo se va a resolver el asunto. Mientras que en la justicia alternativa funciona diferente. En la justicia alternativa las partes son las que, a través de la asesoría y el acompañamiento de un mediador, proponen soluciones y pueden llegar a soluciones bastante razonables, alcanzables también, que no son gravosas para nadie. El famoso ganar-ganar, claro, es lo que el principio que rige este tipo de mecanismos. Y bueno, esa es la primera diferencia. Oye, ¿Quién decide? Claro, a ver, quiero detenerme tantito ahí, porque en la justicia ordinaria el juez conoce los alegatos que presenta cada uno de los abogados de las dos partes y en función de esos alegatos dice fulano o mengano tiene la razón, ahora sí, se chingó el asunto y tan. Claro. Y de ahí, obviamente, la parte que haya sido afectada, que diga, que le hayan dicho que tú tienes la razón, tiene derecho a recurrir, claro, a la siguiente instancia y a irse hasta al infinito. Sí. Lo que estás diciendo que en la justicia alternativa no es esa la lógica, sino es la construcción en conjunto de las partes con el apoyo de un mediador, justamente para llegar a un acuerdo que deje contento a las dos partes. Así es. En la justicia alternativa no podemos decir que alguien ganó y alguien perdió, así de sencillo. Claro. No hay un perdedor. Claro. Ambos tienen que ceder. Eso es parte de la negociación y parte del ejercicio de los abogados que actualmente se están preparando es eso. Tienen que preparar mecanismos de negociación, que es la nueva forma de trabajar el derecho, es esa. Entonces, fíjate que es correcto, nadie pierde en la justicia alternativa y en los mecanismos. En realidad, lo que se busca son salidas justas para ambas partes, en los que ambos tienen que ceder y no hay una figura de poder que los vaya a forzar a una decisión. Eso es para empezar. El segundo punto que distingue un sistema y otro es precisamente quién controla el conflicto. ¿Quién controla el conflicto dentro de los juzgados o dentro de la justicia ordinaria? La controla, por supuesto, el juez y también los abogados. Eso también es interesante porque cuando desafortunadamente la gente debe llegar a un juicio, pues obviamente necesita forzosamente la representación de una persona letrada. Es un derecho humano fundamental también el que haya una persona letrada que les dé acompañamiento jurídico durante todos los procesos. No puede haber nadie que no tenga abogado dentro de un juicio. En los mecanismos alternativos sí hay figuras digamos, de apoyo y de asesoría, porque las partes sí pueden llevar a alguien que los vaya asesorando también en este tipo de mecanismos, pero podrían las partes decidir no tenerlos y no pasa nada. Ahí, por ejemplo, el mediador tiene la obligación, por supuesto, tiene una preparación jurídica para que no vayan a acordar situaciones que puedan lesionar derechos de terceros o incluso puedan lesionar sus propios derechos, renunciando a derechos que son irrenunciables. O sea, el mediador está preparado para el manejo jurídico también de ese conflicto, aun cuando las partes no llevan abogado. En este caso, el control del conflicto lo siguen teniendo las partes. Claro. Si alguno decide retirarse, si alguno decide no continuar, se permite, porque estamos trabajando sobre la voluntad. En los mecanismos siempre la palabra clave va a ser la voluntad. Ahí no va a ser forzado nadie a nada, ¿sí? Oye, a ver, quiero detenerme ahí, en donde la justicia ordinaria, él o la abogada que lleva el caso de su cliente, pues lo voy a poner así muy coloquial, busca chingar al otro. Claro. En el caso de la justicia alternativa, el mediador con conocimiento jurídico busca que ninguna de las partes salga afectada jurídicamente hablando. Sí, es correcto. Y fíjate que ahí, y me gustaría hacer un apunte muy especial, la preparación de los nuevos abogados también debe estar enfocado a este tipo de mecanismos, porque, como dices, desafortunadamente los abogados que estuvimos preparados con los sistemas anteriores y donde este sistema no era común, pues obviamente la única forma de derecho y de solucionar conflictos que te enseñan en la escuela es a través de ponerte los guantes y subirte a hormiga. Claro. ¿Sí? En este caso no.
Y fíjate que curiosamente a los abogados tuvimos que desaprender ese tipo de dinámicas para adaptarnos a un nuevo sistema de negociación donde los abogados, aparte de aprender a subirnos a un ring, porque tenemos que aprender también esas prácticas, pues también aprendemos a negociar. Entonces ahí es un compromiso importante de los estudiantes y los que se están preparando en esta carrera fascinante que es la del mundo del derecho, para que se preparen bien en lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias y que se preparen con otras herramientas de negociación. Otro punto importante que distingue un sistema y otro, además de quién controla el conflicto, es cómo es el procedimiento. En la justicia ordinaria, como saben, dependiendo de la materia, son las reglas de manera distinta, pero son procedimientos muy formales y son procedimientos muy estrictos basados en la norma. En los mecanismos alternativos tenemos un sistema más flexible y menos formal. No quiere decir que no haya reglas, sí hay principios muy estrictos y el procedimiento también está regulado en la ley, pero sí hay mucha oportunidad de ser flexibles en ese procedimiento y sí hay oportunidad, por ejemplo, de que las partes puedan comunicarse de manera libre. Las sesiones son orales, no hay ninguna grabación y tampoco hay ningún registro escrito sobre cómo se va desarrollando toda la sesión. El único documento escrito que se va a formular dentro de estos mecanismos es el convenio, en caso de que hayan llegado a un acuerdo. Pero fuera de eso, obviamente se firma, por cuestión de norma, se firman acuerdos de confidencialidad, se firman el sometimiento a estos mecanismos de manera voluntaria. Eso es, digamos, lo único que se hace, pero en realidad son procedimientos que se desahogan de manera oral. Y nada de lo que se diga en los procedimientos puede ser utilizado en contra de nadie. Eso también es una cuestión importante que la gente es importante que sepa, porque a veces pues no se dicen las cosas de manera directa o se reservan información. No, tú puedes desahogarte, porque vas a estar también en un ambiente bastante armónico, ¿no? Se trata de que las mesas sean redondas, o sea, el lugar también tiene ciertas características para que este tipo de mecanismos puedan ser exitosos y eficientes y puedan desahogarse de la manera más tranquila posible y psicológicamente y emocionalmente puedan estar todos en un ambiente más relajado que el ambiente desafortunadamente que se vive en los tribunales, que son ambientes tensos, son ambientes donde sabemos que estamos en una batalla, donde nos estamos jugando nuestro patrimonio, nuestros hijos, las custodias de nuestros hijos, donde realmente ese tipo de asuntos terminan a veces en suicidio o a veces terminan en conflictos mayores de los que ya se habían sometido ahí. Las familias terminan rotas y peleadas, mientras que en este tipo de mecanismos lo que se procura es precisamente esa reconstrucción, aunque haya un divorcio, aunque haya una separación, pero se maneja de manera más sensible, de manera más saludable, donde pues los padres van a ser los padres de los hijos por encima del conflicto, ¿no? Entonces, toda esa parte humana y sensible de solucionar los conflictos hace de estos mecanismos un acceso a la justicia distinto, que te puedes sentir en confianza también, en el que puedes expresarte y puedes expresar también tus deseos, tus posiciones, lo que quieres. A veces también en condiciones adversas, porque hay que recordar que la parte psicológica también resulta importante, porque a veces, pues obviamente cuando se decide un divorcio, pues no siempre se está en condiciones de mucha estabilidad, siempre estamos en crisis. Me fallaste, te fallé, etcétera, claro, etcétera, o sea, los reclamos. Oye, hace rato, previo a prender la cámara, cuando estábamos en el previo, me hablabas de, digamos, las condiciones físicas para entablar este tipo de diálogos, que me parece importante que nos compartas aquí frente a la cámara, para que la audiencia sepa cuáles son estas condiciones que buscan generar cierto nivel de armonía en este proceso de diálogo. Fíjate que eso es importante, a diferencia de los juzgados en lo que a nadie le importa cómo sea el ambiente, acá sí importa mucho en primer lugar, y esa es una regla, incluso la misma norma nos obliga a los mediadores que tengamos esas características físicas de los lugares donde se presta el servicio de mediación. Primero debe ser la mesa redonda. La mesa redonda, como sabes, pues psicológicamente permite que estén en condiciones de igualdad las partes, donde no haya ninguna figura de poder. También los colores que deben tener los espacios deben ser colores
que lleven a la armonía y a la tranquilidad. No puedes poner rojo, por ejemplo. No, pues se pone la gente, se incendia la gente. Claro, se maneja un poco la psicología del color. Claro. Hasta artistas nos volvemos los mediadores porque cuidamos eso, ¿no? Entonces, la psicología del color, la comodidad de las sillas, el espacio a veces con luz tenue, ¿no? O sea, todas esas características que hasta vemos en las revistas. algo por el estilo. Yo hago todo eso, aunque eso no está, o estoy obligada, pero pongo mi vela de la paz, o sea, o sea, yo hago de todo para que las partes puedan sentirse tranquilas. Un aroma delicioso, así como... También influye. Te relaja. Claro. ¿No? Entonces, resolver un asunto y un conflicto en esas condiciones físicas donde estás más tranquilo es muy diferente que resolverlo en un juzgado. Claro. O sea, esa es una realidad y entonces por eso es tan apasionante este mundo de la mediación y es un mundo en el que todos los mediadores no me dejarán mentir. Aquí sí nos aplica el que escuchamos, no juzgamos. El mediador, nosotros no podemos opinar sobre quién tiene la razón o no, solamente somos quienes damos un acompañamiento a las partes. Nuestra intervención y nuestra preparación es muy importante, por eso existe que estemos certificados también por el Poder Judicial dependiendo de cada estado y bajo reglas distintas, pero en general el mediador debe ser una persona pues obviamente preparada jurídicamente para el manejo del conflicto, porque hay que recordar algo. Si bien es cierto, los conflictos que se van a poner sobre la mesa son conflictos jurídicos. El mediador no es terapeuta, porque también eso, no hay que confundir al mediador con un terapeuta, claro. Aunque sí tiene mucho de eso, porque sin querer el manejo... Hay que tener cierta preparación básica, el ABC, sí. ¿No? Incluso hasta se permite, y la ley permite, que haya una comediación, es decir, la presencia a veces de psicólogos que también asistan a la sesión, que también pudieran apoyar para que las partes puedan estar tranquilas. Eso está interesante y bueno, la mediación está tocando no nada más conflictos familiares y de orden civil, sino también están trabajándose muchos tipos de conflictos. Por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Que los conflictos que manejan allá son diferentes. También la mediación puede estar presente en el Colegio de Contadores, también en la administración pública. Los procesos que se manejan también en los juzgados también ya pueden pasar por una etapa de mediación, algunos forzosa y otros no, pero como sea, la mediación está tocando todo porque se ha descubierto, que bueno, el éxito de estos mecanismos alternativos en todos los ambientes. Entonces, bueno... Oye, nada más una pregunta ahí. Cuando hablamos de la justicia alternativa y proceso de mediación, estamos hablando de que ya hay un conflicto, un diferendo, más que conflicto, llamémoslo así, un diferendo entre dos partes, o tres partes diversas. La pregunta aquí que yo te hago es si estos mediadores tienen alguna labor como previa, por ejemplo, como para, si el día de mañana nos vamos a divorciar, podemos generar previo un cierto acuerdo, más allá del contrato matrimonial, que nos permita eventualmente, pues ya pasaron 10 años, acuérdate que firmamos un convenio previo y llegar después con un mediador. O sea, hay una especie de mediación preventiva. Pues yo no le veo ningún impedimento a que haya un tipo de acuerdo, ¿no? Uh-huh. En caso de que haya un conflicto futuro, en lugar de irse a un tribunal, acudir a un órgano, ya sea público o privado, de servicios de mediación. O sea, no le veo ahí ningún inconveniente. No me ha tocado en la práctica ese tipo de cuestiones, porque generalmente los asuntos que llegan conmigo es porque el conflicto jurídico ya existe, y además otra cosa, no se puede mediar sobre lo inexistente. O sea, también debe haber un conflicto muy definido. A veces las partes no tienen ni siquiera definido qué tipo de conflicto es el que tiene, si es del derecho civil o si es mercantil, pero eso no es problema, porque el mediador está preparado para eso, porque bueno, cuando dos partes llegan con un conflicto o una diferencia de percepción, el conflicto es una diferencia de percepción, nada más, a veces, el mediador, no a veces, siempre debe saber pasar por el primer filtro, el conflicto, para saber si el asunto es jurídico, porque también otra cosa, el asunto puede ser psicológico y requieran otro tipo de camino, y que no sea jurídico, eso también puede ser, o puede ser a veces un malentendido, o puede ser algún asunto donde sí haya un impedimento para poder mediar. Por ejemplo, en el caso de la violencia familiar,
En el caso de violencia familiar hay un impedimento legal muy estricto. La violencia familiar no se puede mediar, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido. Y así, o se lesionan derechos de terceros, también el mediador está preparado para que no se pueda firmar ningún acuerdo ni someter a mediación cuando el conflicto tiene un impedimento para llevarse a cabo a través de la mediación. O sea, eso es el primer filtro por el que pasa el conflicto. También hay algunas dinámicas, por ejemplo, en el que el mediador se puede entrevistar con una parte y en otra ocasión con la otra. Eso también a veces es saludable porque a veces no tienen la confianza de decirse las cosas directamente con las dos partes ahí presentes, y sí se puede trabajar con una parte y después con la otra y luego poder llegar a un acuerdo. O sea, esas sesiones individuales también se pueden llevar a cabo, se llaman caucus, pero bueno, independientemente del nombre sí se puede, ¿no? O sea, es como para no echarle más leña al fuego estando juntos. Exacto. O sea, hacemos los previos por separado y ya si definitivamente no se puede conciliar frente a frente un tema, pues seguimos al acuerdo separados, ¿no? Claro. También otro punto muy importante que quiero que la gente pueda conocer, que la diferencia entre un sistema y otro son los tiempos de resolución. En un juzgado, como muchos saben, el someterse a un juicio, ya de la materia que sea, pues puede llevarte de meses a años. O sea, esa es una realidad y no lo digo yo, eso está documentado, el tiempo que se lleva un juicio. En el tema de los mecanismos alternativos, los tiempos son muy diferentes porque puede ser de días a meses, pero es muy difícil que llegues al año. O sea, es muy complicado porque no ha habido ningún tipo de experiencia que llegue al año, ¿no? En la resolución del conflicto. O sea, el tiempo es tema dentro de estos dos sistemas y es un tema en el que es más beneficioso resolver un asunto en menos tiempo. Oye, hasta incluso hay un meme que anda circulando en redes sociales donde hay un legajo de papeles, así un tambache, y dice, esto es la prueba de 30 años de conflicto entre dos hermanos, una cosa así, ¿no? Sí. De pruebas y contrapruebas, demandas y contrademandas, bla, bla, bla. Y al final se mueren las dos personas, nunca se resolvió el tema, ahí está el mega expediente, y los hijos, los nietos se pusieron de acuerdo en una noche de copas y tan resolvieron el tema. Sí, así, y aprovecho el ejemplo que tú manejas para el siguiente punto, porque también, fíjate que retomando el tema de ese gran expediente que implicaría un sistema de justicia ordinario, en la justicia alternativa mucha gente piensa que debe llevarnos un montón de pruebas para acreditar por qué se quiere divorciar, que porque lo engañó y aquí están las conversaciones y le encontré esto en el celular, y entonces, y hay algo importante que quiero que la gente sepa, ese sistema de evidencias o de pruebas que se desahogan y se exhiben, en el tema de los mecanismos alternativos en realidad no existe esa etapa de probatoria. El mediador no va a pedir pruebas de nada. Obviamente, si se trata de un divorcio, lo que tiene que pedir por una disciplina jurídica, pues obviamente es el acta de matrimonio, porque eso también es el documento base sobre el cual se va a trabajar un divorcio o la disolución de ese matrimonio. Pero fuera de eso, en realidad no hay etapas probatorias. Eso se lo dejamos a los juicios. En la justicia ordinaria sí hay etapas muy estrictas de inicio y de desahogo y desarrollo de un proceso hasta llegar a una sentencia. Y en este caso no hay etapa probatoria, simplemente es si ambas partes o varias partes están expresando un conflicto, pues se va a trabajar sobre ese conflicto sin necesidad de desbordar un tema probatorio y probar quién tiene la razón y quién no. No es necesario, esa etapa, a mucha gente me ha preguntado y mucha gente llega con un montón de documentos, no es necesario más que los documentos base del conflicto, que es así, por ejemplo, actas de nacimiento de los menores si es que hay menores, acta de matrimonio si es que se va a tratar de un divorcio y etcétera, pero fuera de eso, pero no son por desahogar una etapa probatoria, son documentos básicos, pero no es para un desahogo de pruebas. O sea, ratificando aquí o insistiendo que un mediador, por lo que nos has estado compartiendo, Itzel, no le da la razón a una parte o a la otra. O sea, no es lo mismo un juez que un mediador. No. O sea, el mediador es, hey, tranquilos, serenos, relájense, vienen aquí porque quieren resolver esto. Eso. Que haya un tema de voluntad para resolver los temas. Claro. Oye, ¿no quieres ser mediador? Porque justo eso es lo que se plantea. No, yo soy rudo, yo sí saco la cachiporra, hijo. No, pues yo creo que sí sería bueno porque así es. O sea, el mediador escucha pero no juzga
y entonces lo que hace el mediador es nada más dar acompañamiento. Por supuesto, el mediador, él es como también imparte una computadora que sobre todo su sistema en ese momento del conflicto está también pasando por el filtro jurídico, todo lo que está pasando. Claro. Sin embargo, el mediador, su intervención es esa, precisamente de trabajar como da acompañamiento y sabe qué hacer para poder vaciar ese conflicto y esa solución dentro de un convenio. Está preparado para preparar un instrumento jurídico, para analizar desde una perspectiva jurídica el conflicto, para tener bajo control a las partes, para que se desahogue de manera pacífica la sesión. O sea, el mediador tiene unas funciones muy bonitas dentro del mecanismo y también de mucha preparación, porque nos regimos bajo ciertos principios, y uno de los principios es el de confidencialidad, claro, ¿no? Y bueno, varios principios que incluso la ley describe, pero en sí el mediador es una figura preparada, es una figura que estamos también bajo controles muy estrictos de la norma. Estamos bajo observación también por parte del Poder Judicial y del CEJAP. Y bueno, o sea, nosotros estamos también bajo la lupa de la ley, ¿no? Y bueno, otra diferencia que hay entre la justicia ordinaria y la justicia alternativa es la relación que hay entre las partes. Porque para cuando las partes llegan a juicio, realmente las partes es, como decíamos, ponerse los guantes. Las partes se convierten en antagonistas. Claro. Cuando llegas a juicio, y los abogados, por supuesto, nuestra posición es de antagonismo. Y de hecho, los abogados te obligan a que no hables con el otro, a que no te reúnas con él a sus espaldas, que no puedas tener comunicación con la otra parte. Y entonces es ahí donde se empieza a romper algo que es irreparable, porque es muy difícil volver a construir esas relaciones que quedan rotas por un juicio. Y no solo queda rotas por las partes que participan, sino es rotas por las familias y los amigos y la gente querida que está alrededor de esas partes, que también entran en conflicto. Sí, les obliga a tomar partido, ¿no? Claro. Entonces, incluso hasta castigamos al que no está de nuestra parte, claro. Y quien opina que el otro pudiera tener razón, hasta nos enojamos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, acá, en la justicia ordinaria, en la justicia alternativa, la relación entre las partes es muy distinta. En lugar de ser antagonistas, su relación es de cooperación. Aunque estés peleado, aunque estés lastimado, con el corazón roto, en condiciones de vulnerabilidad por la tristeza o en depresión, también el mediador tiene que estar muy abiertos también sus canales para saber si las personas están en condiciones psicológicas, psiquiátricas, de poder llevar a cabo un acuerdo. O claro. sea, eso también es importante. Parece que no, pero los mediadores también hacemos ese trabajo para saber si están en condiciones. Si están en condiciones, independientemente de la tristeza normal que pueda tener uno en un rompimiento, la relación de las partes se trata de que sea cooperativa, no de antagonismo. Incluso también entre los abogados, pero a los abogados les cuesta mucho trabajo entender eso, porque su preparación es otra. O sea, están entrenados para la pelea, claro, para la lucha, para la confrontación, claro, para derrotar al otro. Exacto, muy bien, así es definido en la justicia ordinaria. Otro punto también importante, y este enfoque es bien valioso para poder dimensionar la importancia de estos mecanismos, es que en la justicia ordinaria el enfoque es mirar al pasado. O sea, para cuando tú vas a juicio, pues obviamente las pruebas que se van a desahogar, todo lo que se va a resolver tiene que ver con el pasado. Es decir, se va a sancionar el que cometió una irregularidad, se va a someter, se va a ver qué pasó antes. Y la justicia ordinaria tiene mucho acento en el futuro. O sea, en la justicia alternativa, sí, ya no estamos viendo ya el pasado, sino estamos ya partiendo desde el presente para el futuro, y para no castigar lo que pasó, sino más bien llegar a acuerdos que puedan solucionar el conflicto para que en un futuro se puedan evitar. O sea, se está tratando de acentuar el futuro y no irse al pasado. No se pierde el tiempo en castigar, en someter, en culpar. Es que tú me engañaste, tú esto. A ver, ok, todo eso pasó, pero vamos a llegar a un acuerdo para que a partir de aquí o se disuelva el vínculo matrimonial o no, porque también hay la experiencia de muchos de los mediadores, que la verdad es que a veces cuando la sesión se desahoga, muchas de las personas regresan. Y entonces, pues eso está bien, también se vale. O sea, realmente ya
te digo, el hecho de escuchar pero no juzgar te permite que la gente también pueda tener reconciliaciones. Claro. ¿No? Y es más, hay veces la gente se divorcia y jurídicamente quedan divorciados, pero regresan como pareja de manera y en calidad informal. De novios. Y en calidad de novios, cada quien en su casa y tan. Hasta mejor, ¿no? Entonces, esas experiencias las hemos vivido mucho también nosotros. Eso habla de mediaciones bien hechas, porque al final no se rompe nada, no quedan los platos rotos, ¿no? Oye, este punto que estás poniendo sobre la mesa, Itzel, pareciera que la lógica en la mediación, en la justicia alternativa es, al ver hacia el futuro, es encuentra la paz. Sí. Construyamos la paz, ¿no? O sea, vamos a llevarla bien de aquí en adelante. O sea, si no nos vamos a querer, por lo menos no nos vamos a golpear cuando nos veamos. Por lo menos tranquilos. Sí, ¿no? Estamos chupados tranquilos. Claro, y a veces ya ni ser amigos, puede ser, no pasa nada, ¿no? Pero sí, sobre todo cuando hay hijos, porque la verdad es que a veces los adultos perdemos de vista entre nuestros conflictos, nos llevamos por encima de toda esa dinámica, ¿no? De problemas, nos llevamos a los hijos y se nos olvida que la verdad es que los conflictos que podamos tener es entre adultos, pero no entre los niños. Entonces, estas son figuras muy saludables que pueden también recuperar eso y voltear a ver el interés superior que tienen los menores de estar libres también de esas dinámicas de conflicto para tenerlos lo más limpios posibles. Eso no quiere decir que la gente no se deba divorciar, no, yo creo que sí se vale poder cambiar también la posibilidad de tener otra pareja, de rehacer nuestra vida. Tenemos ese derecho, porque además es un derecho fundamental, claro, al libre desarrollo de nuestra personalidad, a cambiar de planes cuando te das cuenta de que no funciona algo, pues te das la vuelta y te vas. Lo único que sí, cuando hay hijos, pues asumir las responsabilidades que hay que asumir. Y bueno, pero eso no quiere decir que la gente se termine destruyendo en un tribunal. Y te digo, no nada más entran en conflicto las personas antagónicas dentro de un juicio, sino también las familias, los conocidos, los amigos, todos le entran. Entonces, eso también es muy lamentable porque pues te termina rompiendo con esos vínculos, ¿no? Otro punto importante que quisiera platicarles que distingue uno y otro es que en los juicios es muy difícil la negociación. En los juicios realmente las posturas están como muy endurecidas. En la mediación, no. O sea, en la mediación lo que se busca es precisamente ese compromiso de analizar varias propuestas para poder estar abiertos a negociar, aunque estemos enojados, aunque estemos tristes, aunque estemos deprimidos. O sea, dejarla como la puerta abierta a que dices, bueno, voy a escuchar esa propuesta, no estoy perdiendo nada. O sea, se trata de poder analizar y comprometerse a analizar algunas soluciones. Es más, no necesariamente es una opción la que se tenga. Puede haber muchas formas, incluso hasta de pagar la pensión alimenticia. También mucha gente piensa que solo es con dinero y todo. Bueno, no, o sea, si una pensión también puede ser pagada en especie, en parte en especie, o por ejemplo en un reconocimiento de adeudo, la forma de pago, si alguno acepta que le paguen a través de kilos de café, o sea, no se puede, exacto, ¿no? Café, o sea, puede hacerse de muchas formas, claro, de manera como muy... También esto permite ser muy creativos, porque no está uno cerrado a lo que en un juzgado te obliguen a hacer, porque además en un juzgado es obligado, o sea, ahí sí no es que tú decidas, y aquí sí puedes exponer o puedes proponer muchas salidas, aunque parezcan desquiciadas, no lo son. Si alguien te dice, oye, ¿te puedo pagar con una gallina? ¿Y tú quieres? Sí, se puede negociar así, ¿no? O sea, claro, no con dinero, o sea, con café, con una gallina, con una salida al cine, o sea, puede ser de muchas formas, ¿no? O sea, eso te lo completo con un desayuno, ahora, Exacto. Y ya, y bueno, eso es muy bonito en los mecanismos, y además otra cosa, sí nos han tocado historias que el cine y las novelas, la verdad, se quedan cortos a cómo es la realidad. Los conflictos que nosotros los mediadores hemos escuchado, que algunos sí son fuertes, que no podemos tampoco juzgarlos, pero que sí te ayudan porque aprendes de ellos y también te enriquecen. Todas las experiencias de la gente te enriquecen, y eso hace también que no minimicemos el conflicto de nadie, porque cada quien tiene sus propias formas de percibir la realidad, ¿no? Y eso nos hace un poquito más abiertos y a escuchar sin juzgar, exactamente. Claro.
Entonces, bueno, otra diferencia muy interesante es el tema de la comunicación. En la justicia ordinaria, la comunicación está totalmente bloqueada, incluso por orden de los abogados, pues se bloquea la comunicación y a las partes les dicen no hables con tal persona, no le contestes, bloquea, Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Sí, en realidad. Esa es la lógica. En realidad así, y jurídicamente también. Entonces, aquí en los mecanismos es diferente porque ahí la comunicación se fomenta. Ahí, por ejemplo, en el caso de un divorcio, en el caso donde hay menores, etcétera, los abogados o el mediador jamás podría proponer que bloqueen la comunicación. Incluso entre padres e hijos, al contrario, ¿no? Si no están permitiendo la convivencia, se les dice que es mejor que estén conviviendo. Incluso con la familia ampliada, ¿no? Papás, abuelos, primos, porque bueno, repito, a veces el conflicto lo llevamos demasiado lejos y no estamos también dimensionando que nuestros hijos tienen derecho, aunque estemos divorciados, de convivir con su familia ampliada, claro, sus primos, sus tíos, sus papás, sus abuelos, etcétera. Porque es parte de su desarrollo. Claro. Sí, si ellos ya deciden con el paso del tiempo que no se sienten cómodos, que no se identifican con la otra familia, etcétera, pues eso ya será parte de su desarrollo normal y natural. Pero si no, esa parte es muy delicada en relación con los menores. Entonces, bueno, en este tipo de justicia la comunicación queda totalmente abierta. Ahora bien, otro punto, y yo creo que este punto es el más importante de todo lo que hemos estado platicando, que es el tema del cumplimiento. Como sabemos, en la justicia ordinaria, en la mayoría de las sentencias que son dictadas, todas esas sentencias son impugnadas, obviamente, porque bueno, a nadie le gusta ser perdedor dentro claro. de un juicio, generalmente son impugnadas. Y pues obviamente ahí el cumplimiento pues tiene otros números. Acá, en la justicia alternativa, en este tipo de mecanismos donde ambas partes trabajan su propia solución y ambas partes ponen en un acuerdo, en un convenio, esa solución, la formalizan a través de un convenio, y ellos saben que les conviene a ambas partes, desahogaron una sesión muy saludable de mediación, tuvieron un buen mediador, se sintieron a gusto en la mediación, llegaron a acuerdos, firmaron un convenio. Al menos en el organismo que yo he trabajado desde hace años para acá, pues hemos tenido el 100% de cumplimiento de esos convenios. Algunos convenios sí son incumplidos pero bueno, me han llegado de otros estados, por ejemplo, donde algunos convenios que tienen que ver con pensión alimenticia, algunos que no son cumplidos, entonces eso sí habría que ejecutarlos. Pero bueno, yo quisiera que la gente sepa que esos acuerdos a los que las partes llegan se formalizan en un convenio, es en un documento, un instrumento jurídico, y quiero decirles que ese convenio que se firma, ya sea en un organismo público o en un organismo privado que esté debidamente acreditado por el Poder Judicial, ese convenio tiene el mismo peso que una sentencia judicial. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque en caso de incumplimiento, tú, cuando tienes un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, ya no necesitas demandar desde un principio, sino solamente vas a ejecutar lo que en tus manos tienes, porque tiene el mismo peso que una sentencia judicial. Entonces ya vieron cómo a través de los mecanismos ambas partes pueden obtener una sentencia judicial en sus manos, que viene siendo el convenio, y que tiene un peso legal. O sea, el convenio no es cualquier convenio, es un convenio que se eleva a categoría de cosa juzgada, y obviamente eso significa que se vuelve vinculante para ambas partes, pero que además, en caso de incumplimiento, solamente va a ejecutarse ante un juez, pero ya no es una demanda inicial, ni vas a desahogar todo un proceso, te estás ahorrando todo un proceso de muchos años, caro, triste, donde estás muy sometido, donde realmente estamos en condiciones, a veces te digo, mucha gente llega al suicidio dentro de este proceso tan largo y tan lamentable. Y además, otro punto, en la justicia alternativa, pues no hay posibilidades de que haya corrupción, porque en este caso realmente ambas partes son las que se ponen de acuerdo, el mediador realmente da acompañamiento, no interviene en realidad, o sea, no podría prestarse a ningún tipo de práctica de corrupción, mientras que en la justicia ordinaria, no soy yo la que lo diga, lo dicen los números, pues altos números de corrupción. Ahí sí, esa es una realidad y no podemos negarla, la verdad. Entonces, estos puntos que hemos estado platicando distinguen entre un sistema y otro. Lo que sí podemos ver de todo este resumen es
que la justicia alternativa, pues obviamente tiene muchísimas ventajas. Entonces, es importante también que la gente sepa que en la justicia alternativa también se pueden mediar, ya sea un asunto de 500 pesos y un asunto de millones de pesos. Es decir, un empresario puede acudir a mediación, claro. Una persona moral puede acudir a mediación, claro. O sea, por persona moral, para que quede clarito, ¿a qué te refieres? Una persona moral podría ser, por ejemplo, una empresa, o puede ser un sindicato, o puede ser un ayuntamiento también, porque también el Estado, a través de sus órganos, también puede participar en procedimientos y mecanismos de mediación. Entonces, si te das cuenta y si se dan cuenta el amable auditorio, pues obviamente la justicia alternativa tiene muchísimas ventajas y quienes estamos en este mundo las tenemos súper comprobadas porque, bueno, a mí me toca mi trabajo profesional, justamente me dedico a estar en esos dos mundos, que son mundos totalmente diferentes, pero tienen algo en común. Lo único que tienen en común es que en ambos se trata de disolver un conflicto. Esa es realmente el origen de los dos, que hay un conflicto por resolverse y ya uno decide el camino. También el mediador tiene que ser capaz de decir y de decidir, uno, si el conflicto es mediable, eso lo tiene que definir desde un principio, pero también fíjense que hay que definir a veces qué asuntos dan para mediación y qué asuntos ya no dan para mediación y que ahí sí es necesario iniciar un juicio. Pero para eso puedes ayudarte de algún abogado que te pueda asesorar o acercarte directamente con un mediador para que él te pueda decir si el conflicto puede ser mediable o no. Y otra cosa importante que la gente quiero que sepa, porque a veces mucha gente es engañada, cuando ya está sometido a un juicio, cuando ya iniciaron un juicio, en cualquier etapa del juicio pueden acudir a estos mecanismos, o sea, se pueden cambiar de un sistema a otro. Sí se puede, siempre y cuando no haya sido dictada una sentencia, que eso ya le pone un fin formal a un juicio. No, antes de que se dicte sentencia, tú tienes toda la oportunidad para poder llegar a un acuerdo con tu contraparte y para poder firmar un acuerdo. Es más, pueden desahogar la mediación sin necesidad de abandonar el juicio, o sea, pueden tener ahí vivo el juicio en lo que ven si pueden llegar a un acuerdo y si no llegan, pues lo continúan, no pasa nada, pero sí dar la oportunidad a este tipo de mecanismos que toda la gente sepa que existen, porque a veces la gente cree que para divorciarse a fuerza hay que demandarse y hay que acudir a un tribunal y hay que pelearse en un tribunal a través de una demanda o a través de una denuncia y no es necesario. Yo quiero decirle a toda la gente que si ustedes tienen la oportunidad de solventar un conflicto de una manera más saludable, lo hagan. Y claro, busquen una asistencia profesional para que les pueda apoyar, pero sí que sepan que a veces es mejor ceder porque cuando el conflicto sale de control, lo que se cometen son delitos, lo que se comete son rompimientos, se terminan las familias, se rompen los vínculos y es muy difícil repararlos. Y para conflictos incluso que son entre amigos también vale la pena este tipo de mecanismos, para las familias, para los adeudos que también a veces nos ahogan y no sabemos cómo acercarnos a la otra parte y decirle, oye, mira, debo tanto, ¿cómo puedo pagarte? En el caso, por ejemplo, también de arrendadores y arrendatarios de bienes inmuebles, también reconfigurar un plan de pago de acuerdo a las posibilidades, más cercano a las realidades de cada uno, porque bueno, la situación económica de nuestro país es compleja, entonces pues atender a toda esa problemática para poder buscar salidas bastante humanas y salidas que se puedan cumplir por ambas partes. Entonces este es como el resumen en realidad de lo que es la justicia alternativa. A mí me encantaría que me sigas invitando para seguirles platicando. Por supuesto. Oye, a ver, la gente que nos esté viendo y escuchando, o más bien que te esté viendo y escuchando a ti, porque yo aquí nomás estoy de mediador entre el público y tú, después de escuchar todas estas virtudes de la justicia alternativa, pues la gente se quedaría eventualmente preguntando, ajá, todo está muy bonito, ¿y a dónde acudo? Sí. Ya para ir cerrando, Itzel. Muy bien. ¿A dónde pueden acudir? Bueno, fíjense que en la mediación, en la justicia alternativa, hay organismos públicos y hay organismos privados. El organismo público es el CEJAP, se encuentra en el edificio de los juzgados civiles que está frente a Plaza Cristal, en esos edificios, ahí está el CEJAP.
ese es un organismo público que presta servicios de mediación. Es en el caso de Jalapa, en sus estados, para que nos vean otros estados, habrá que buscar dónde está el mecanismo en ese sentido, sí, de los mecanismos públicos, ¿no? Así es, tienen sedes en varias, distribuidas en varias partes a lo largo del territorio veracruzano. Esas son las instancias públicas a las que ustedes se pueden acercar, pero también hay organismos privados a los que ustedes también se pueden acercar y los organismos privados tienen exactamente las mismas, casi las mismas facultades, atribuciones que tiene un organismo público. Hacemos exactamente lo mismo, obviamente nuestra manera de organización tantito diferente, pero fuera de eso, también podemos, ante organismos privados también se pueden firmar convenios que tienen el peso de una sentencia judicial para quien tenga la duda, ¿no? O sea, mientras el organismo esté acreditado por el Poder Judicial y los mediadores debidamente certificados, pues tiene el mismo peso que lo que se haga en un organismo público. Solamente que a diferencia del organismo público, en el organismo privado sí habrá alguna especie de cobro, que no sé de cuánto sería porque cada organismo define sus propios costos de sus propios servicios, pero bueno, independientemente de eso, créanme que no hay cantidad que valga la tranquilidad y la forma de recuperar y de solucionar un conflicto en condiciones más saludables. Ahora bien, esos organismos privados ustedes los pueden encontrar en la página del CEJA, porque ahí viene un listado de organismos privados. En internet ya se pueden localizar porque han nacido a través del tiempo varios organismos privados que nos dedicamos a esto, y ya no sé cuántos habrá en Veracruz, pero también están en varias partes de nuestro territorio veracruzano. Entonces, oye, pues ya aviéntate el comercial completo. ¿Dónde podemos acudir contigo? Bueno, a mí me pueden localizar en el edificio Enríquez, en el despacho 120, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa. Ahí podrían localizarme. Y mi teléfono celular para cualquier cosa es el 2285 21 11 14. En ese número me pueden localizar y pues estamos para servirles. Mi queridísima Itzel Jurado Ortiz, muchísimas gracias por esta charla, exposición, clase y lección sobre la justicia alternativa, la cual no todos conocemos. Yo tuve la oportunidad de estar en una charla con ella y de ahí surge justamente la idea de este diálogo, que me da muchísimo gusto pensar que hay otras posibilidades más allá de la pesadilla que son los tribunales formales. Itzel, de verdad, un placer enorme platicar, dialogar contigo. Palabras finales para cerrar. Pues las palabras finales es que aprecio mucho este espacio. Nuevamente, gracias. Y bueno, yo quiero decirle a toda la gente, si tienen oportunidad de disolver sus conflictos de una manera pacífica, háganlo. Eso es lo que yo quisiera compartirles. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Agenda de la Entrevista. Soy Tomás González Corro. Saludos.